Bien. Perfecto. Bueno, largamos entonces. Bueno, hoy 9 de septiembre del 2020, la Academia Nacional de Agronomía se reúne en una sesión extraordinaria, pública. Nuestra academia 2021, tiene entre sus 2021. fines estudio y dilucidación de cuestiones vinculadas con las ciencias agropecuarias y veterinarias, fomento de la investigación, difusión de resultados y emisión de juicios sobre cuestiones de su incumbencia. Hoy recibimos con placer a los participantes que se conectaron en línea, modalidad que hemos tenido que adoptar necesariamente en nuestra tribuna centenaria, para continuar con el ciclo de conferencias Situación, oportunidades de crecimiento y desafíos de la agricultura en el mundo y en la Argentina. Claro, menudo tema, ¿no es cierto?, en el que entran en juego cuestiones vinculadas a la globalización, crecimiento demográfico, cambio climático, cuestiones culturales, y agreguen todo lo que quieran, que se entrecruzan, se mezclan con una exponencial evolución tecnológica. Este ciclo de conferencias es un eslabón nuevo en la cadena que pretende aportar a sentar bases para que el sector eficientice al máximo la exportación de tecnologías y alimentos elaborados de máxima calidad al mundo. Hoy nos honra con su presencia el ingeniero agrónomo doctor Fernando Andrade, distinguido miembro de nuestra academia, pero dejaré su presentación a cargo de nuestro académico Emilio Satorre. Querido Emilio, te dejo la coordinación del evento. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Como dijo Jorge, es un gusto dar inicio a este ciclo de conferencias sobre este tema que consideramos necesario no solo presentar, sino también debatir y que los exponentes nos ayuden a reflexionar. Voy a presentar a Fernando Andrade. El doctor Andrade es ingeniero agrónomo, se graduó en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el año 1980, y posteriormente realizó sus estudios de magíster y doctorado en la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Fernando es investigador de INTA desde 1985 e investigador principal actualmente de CONICET y profesor titular de Ecofisiología de Cultivos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordinador del área estratégica de Ecofisiología Vegetal del INTA. Es, como dijo nuestro presidente, el doctor Recalde, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Me voy a tomar un minuto para decir algunas cosas más sobre Fernando, no solo sus títulos, sino que ha plasmado toda su trayectoria en investigación en varios libros y más de 100 publicaciones, muchas de ellas en las revistas de mayor prestigio internacional en su área de expertise. Su área de trabajo y estudio ha sido las bases ecofisiológicas determinantes del crecimiento y rendimiento de los cultivos, pero en los últimos años Fernando ha vinculado esa vasta experiencia sobre el funcionamiento de los cultivos con aspectos de la productividad e impacto ambiental de sistemas de producción de granos en nuestra región pampeana argentina. Ha formado a lo largo de su carrera desde 1985 un gran número de estudiantes de posgrados, de magíster, de doctorado, becarios, investigadores, muchos de los cuales hoy son reconocidos referentes en sus especialidades, en Argentina y en otras partes del mundo. Ha recibido también múltiples distinciones, no voy a mencionar todas las que ha recibido a lo largo de su carrera, pero voy a mencionar dos de las más recientes. Una de ellas como investigador de la Nación el año pasado, en el año 2020, que es la máxima distinción que entrega el Estado argentino a la persona más sobresaliente del sistema científico nacional. Y ha sido distinguido recientemente, este año, por la Universidad de Buenos Aires
por sus aportes al agro en el festejo de del bicentenario de nuestra universidad. Fernando, como dijo el doctor Recalde, es un gusto tenerte con nosotros y que abras este ciclo de conferencias. Así que es todo tuya la pantalla, el micrófono. Lo que le voy a pedir a los participantes es que silencien los micrófonos y que si van a transmitir alguna pregunta, que por favor lo hagan por el chat, para que al final de la ponencia de Fernando yo pueda leerlas y compartir con él y todos sus respuestas. Gracias, Fernando. Adelante. Muchísimas gracias, Emilio, y muchísimas gracias, Jorge. Y gracias por invitarme en este ciclo de conferencias. Les voy a presentar el título de la charla: Los desafíos de la agricultura global. Y rápidamente vamos a decir dos palabras sobre el pasado de la agricultura, una mirada hacia el futuro en cuanto a demandas y ofertas, el desafío que tenemos en satisfacer demandas pero desacoplándola del impacto ambiental, y para lo cual necesitamos de dos cualidades humanas inherentes al ser humano, que son la innovación y la colaboración. En primer lugar, muy brevemente sobre el pasado, cuando éramos género Homo durante millones de años, los eventos de innovación eran escasos, ¿sí? De todas maneras, la innovación nos daba capacidad adaptativa. Ya más cerca, ya como Homo sapiens, fíjense que hay un hito que es el advenimiento de la agricultura, cuando empezamos a recopilar primero los cultivos, los cereales que abundaban, y después aprendimos a sembrarlos, que significó una aceleración en las innovaciones. Y esto se debe a que la agricultura, al dejar de ser recolectores cazadores y pasar a estar establecidos primero en pueblos, luego en ciudades, en civilizaciones y en imperios, que trajo, según algunos autores, varios problemas, como los conflictos, como enfermedades, problemas de hambrunas, pero en mi opinión este evento de la agricultura fue el paso más trascendental de la humanidad, ya que a través del ocio creativo generó todas las innovaciones que desde este momento se fueron acelerando, como vamos a ver en un rato más. A esto se suma, en el Renacimiento, el método científico, comienzan los primeros ensayos en ecofisiología de cultivos, y notables innovaciones en lo que es la producción agrícola, como la revolución agrícola, como la revolución verde, que postergaron las predicciones malthusianas. Y a pesar de el notable crecimiento en la población que se dio como consecuencia de los descubrimientos de Pasteur, que originó la medicina moderna, esas notables tasas de incremento estuvieron satisfechas a través de la producción agropecuaria. Claro que esto tuvo un costo, ¿no? Fíjense que en 1960 se necesitaban 0,45 hectáreas por habitante, mientras que hoy ese valor está en 0,2. O sea, son notables las innovaciones en la producción de alimentos, pero fueron acopladas con impacto ambiental. Y hasta ahora la mayor producción viene acoplada con impacto ambiental. Esto lo tenemos representado en esta figura, donde tenemos años y cambio relativo, y vemos que la población creció desde el 60 hasta nuestros días, pero la producción de alimentos creció más. Pero fíjense qué ocurrió con la producción de fertilizantes, qué ocurrió con la producción el uso de plaguicidas y el uso de energía en el campo y a nivel global. Una mirada hacia el futuro rápidamente sobre futuras demandas y posibilidades de oferta. Los cálculos recientes que hemos hecho en cuanto a futuras demandas nos indica que del 2018 al 2050 la demanda de alimentos aumentará un 47%. Esto varía notablemente entre los continentes, ¿no? Muy bajo para Europa, porque ya tiene una buena alimentación y porque la población no está creciendo, y muy alta para África, que es el continente que está menos alimentado y es el continente que mayores tasas de crecimiento tiene. Estos son los dos motivos principales de este incremento de la demanda futura de alimentos: es el crecimiento poblacional, que fíjense que acá está graficado a lo largo de los años, y la proyección de África,
que es la que menos se está frenando el crecimiento. En el resto del mundo el crecimiento poblacional se está desacelerando. Y el otro motivo del mismo orden de magnitud es la calidad de la dieta. Aquí tenemos las calorías vegetales demandadas en función del poder adquisitivo de la población. Fíjense que a la medida que aumenta el poder adquisitivo de la población, la cantidad de calorías vegetales demandadas se incrementa. Y esto no es porque se consuman todas estas calorías, sino porque una parte importante de estas, con altas dietas, se las dan a los animales y aumenta debido al aumento en el consumo de carne. Hay proyecciones de incremento del poder adquisitivo, la pandemia afectó esto, pero se va a recuperar según las proyecciones. Esto lo vamos a ver rápidamente para no utilizar demasiado tiempo, pero lo que quiero dejar como mensaje es cómo la futura demanda depende a su vez de la calidad de la dieta y depende de las pérdidas y desperdicios. Si lográramos reducir las pérdidas y desperdicios y limitar la dieta a una dieta más saludable, como muchos investigadores proponen, ese 47% se reduce sustancialmente, ¿sí? Ahora, si tomamos ese valor de 47, porque estas metas de reducir pérdidas y desperdicios y moderar calidad de la dieta son metas difíciles de lograr, pero que se pueden lograr progresos incrementales. Ahora, esta demanda de un 47% futura se puede satisfacer manteniendo superficie cultivada, aumentando los potenciales un 11%, cerrando la brecha, aumentando, perdón, la producción por cierre de brecha un 25% y aumentando la producción un 6% por intensificación de la secuencia. Simplemente para tener como dato, para Argentina, vemos que la superficie puede aumentar notablemente, aunque esto no es deseable, como habíamos puesto acá. Los rendimientos potenciales a futuro pueden aumentar. En las últimas décadas se dieron importantes aumentos en los rendimientos de trigo y maíz. La relación rendimiento real, rendimiento potencial de secano en este caso, es 0,59 para trigo y maíz y 0,68 para soja a nivel país, y esto se puede cerrar, o sea, se pueden acercar a 1 estos valores. Y los doble cultivos, esto sale del trabajo que Emilio me invitó a participar, que salió a principios de este año, los doble cultivos están aumentando y hay potencial para que sigan aumentando esta intensificación de la secuencia. La producción agrícola es para Argentina una gran oportunidad. Fíjense el 2,2% de crecimiento anual de las últimas 60 años en la Argentina, ¿no? El importante aporte, el índice de producción como ha crecido y el importante aporte que esto significa para la producción. El 63% de las exportaciones totales vienen de este sector. Entonces, esto es una oportunidad para Argentina, pero también una responsabilidad porque tenemos que hacerlo de manera sostenible. Muy rápidamente lo de impacto ambiental, seguramente estamos todos muy al tanto de esto, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, degradación de suelos, uso del agua azul y contaminación con plaguicidas y fertilizantes. A nivel global, y algunas palabras a nivel general vamos a decir a lo largo de la presentación. Estamos haciendo una extralimitación en el uso de los recursos naturales. Y una extralimitación en el uso de los recursos naturales surge por crecimientos altos, por recursos limitados y por un desfase en la percepción del problema, ¿no? El otro día en una presentación que hicimos con Beto Quiroga hablaba que lo que no se ve no se corrige, y él hablaba de los costos ocultos que no se asumen. Bueno, eso es uno de los problemas que nos llevan a extralimitaciones. Primeramente, el tema de cambio climático. Acá tenemos la evolución de la temperatura. Fíjense, esto ya prácticamente nadie duda de que esto tiene una causa, o sea, es antropogénico. Y lo importante de esto es que está afectando la futura producción, amenaza la futura producción. Lo más crítico a nivel mundial es el avance del Sahara hacia el sur en África, y la subida del nivel del mar que está comprometiendo zonas de producción muy pobladas. Lo más crítico es Bangladesh, pero que ocurre en otros lugares de Asia. Los eventos extremos, y las zonas secas son más secas y las zonas húmedas son más húmedas en la medida que hay más eventos extremos. Otro tema es el de la deforestación. Fíjense que en este gráfico vemos el ancho de esta
franja verde nos indica que hace 10.000 años teníamos 6.000 millones de hectáreas de bosques, hoy eso se redujo a 4.000 millones de hectáreas porque aumentó la tierra de cultivo y la tierra de pastoreo básicamente, ¿no? Pero básicamente la tierra de cultivo. Y esta deforestación produce emisiones de gases de efecto invernadero por cambio de uso de la tierra, pérdidas de biodiversidad, que pasamos los límites de seguridad planetario, expone suelos frágiles a procesos de degradación y genera excesos hídricos, porque un cultivo, por ejemplo, un cultivo por año, si pensamos en un cultivo por año, consume mucha menos agua que el bosque nativo. Y eso, junto con eventos extremos, produce excesos hídricos con todos los problemas que eso nos genera, de erosión, de contaminación, de inundación, salinización. El tema de uso de plaguicidas, vamos a ir muy rápido en esto, simplemente decir que por la producción argentina utilizamos más plaguicidas, básicamente herbicidas, que la media mundial, pero inversamente usamos menos de la mitad de los fertilizantes que la media mundial, ¿no? Estas son características que hacia el final de la presentación, en unos minutos más, vamos a volver sobre esto. El tema de la degradación de suelos. Bueno, Roberto está presente en la audiencia, acá estamos citando su libro, en donde presenta la situación de la erosión en Argentina. La erosión, desertificación, degradación física de suelo por el problema de sojización. La soja no es buena, digamos, el monocultivo de soja, pongámoslo como extremo, no es bueno para, por ejemplo, para la infiltración de agua, la capacidad de retención de agua, porque afecta las propiedades físicas del suelo. Y también la reducción de materia orgánica y de fertilidad, lo que se ve en los trabajos de Saint Rosas, que en las últimas décadas cayó el promedio de la pampa, cayó de 4 a 2,9% la materia orgánica. Este es el trabajo que le comentaba de Saint Rosas, pero lo vamos a avanzar. Por otro lado, está el tema del agua azul. Los recursos de agua azul, el agua de ríos, de lagos y acuíferos, son cada vez más limitantes, y acá en este mapa se muestran las zonas más riesgosas. Fíjense que estas zonas más riesgosas son las zonas secas, en donde los aires cálidos que subieron digamos, derramaron su humedad sobre las zonas tropicales, después fluyen oblicuamente hacia las zonas más secas, sin humedad, y esto se exacerba con el cambio climático, y ahí tenemos esas zonas que cada vez están más secas con problemas de recursos hídricos renovables. La agricultura utiliza una alta proporción de estos recursos hídricos, ¿no? Tenemos entonces el desafío de la producción sostenible. Desacoplar producción de impacto ambiental, satisfacer futuras demandas, aunque esto puede moderarse, como habíamos dicho, si se modera la dieta y si se reducen pérdidas y desperdicios, pero por primera vez tenemos que desacoplarlo de estas barras rojas que acá están representadas como impacto ambiental, ¿no? El gran desafío de la producción que tenemos en este siglo es desacoplar, satisfacer futuras demandas y reducir el impacto ambiental, lo que denominamos la intensificación sostenible, ¿no? Y esto de la mano, por supuesto, de un desarrollo más equitativo. Hay una definición de intensificación sostenible, que la vamos a ver rápidamente, que es satisfacer de manera sana, continua y rentable y equitativa las crecientes necesidades de alimento, haciendo un uso eficiente y seguro de los recursos naturales y de los insumos externos, para asegurar los servicios ecosistémicos para las generaciones presentes y futuras, contribuyendo además a la equidad e inclusión social y al desarrollo equilibrado de los territorios. Para esto necesitamos innovación y colaboración. Vamos a ver primero el tema de la innovación. Si la protegemos, la innovación es inevitable, es una característica del ser humano, es lo que nos dio ventaja adaptativa en nuestra evolución y es lo que nos tiene que dar las soluciones a los desafíos que enfrentamos. Es impredecible, es muy difícil ponerla en la ecuación, pero es acumulativa, direccional, porque un evento de innovación lleva a otro, y además es exponencial y muchas veces disruptiva, porque los productos de nuestra innovación retroalimentan positivamente dicha capacidad. Hay ejemplos notables de innovación. Aquí tenemos la enumeración de los eventos de innovación que en el libro del 2016 y en el del 2020 menciono, y fíjense cómo esto es exponencial y creciente.
la población mundial se está desacelerando, pero los eventos de innovación se aceleran. Y algo que siempre me gusta enfatizar es que las sociedades fracasan si no cuidan y promueven esta capacidad humana, ¿no? Ya podemos discutir algo más sobre esto después. Entonces, ¿cómo satisfacemos las futuras demandas? Superficie cultivada, la comunidad científica está de acuerdo que esta no es la vía por los problemas de gases de efecto invernadero, biodiversidad, degradación de suelo y excesos hídricos que habíamos mencionado. Tenemos que trabajar en este componente, en los rendimientos por unidad de área y por unidad de tiempo. No basándonos como en los años pasados con la Revolución Verde, centrándonos en agroquímicos e insumos, no, sino que si bien a insumos tenemos que utilizar, por ejemplo, para solucionar el problema de los balances negativos de los nutrientes, lo que tenemos que lograr es una mayor eficiencia de uso de recursos e insumos, reduciendo el impacto ambiental, logrando sustitución de insumos de síntesis química, restituyendo la fertilidad química y las propiedades físicas del suelo, o sea, logrando una intensificación sostenible. Una manera de ver esto es que si tenemos la típica curva de rendimiento en grano y nivel de insumos, la típica curva de rendimientos no proporcionales, si tenemos un conjunto de tecnologías que nos permiten saltos de curva, lo que podemos hacer es, manteniendo productividad, reducir el nivel de insumos, o al mismo nivel de insumos aumentar productividad, o si tenemos que utilizar insumos para reponer fertilidad, mantener la eficiencia y evitar caer por la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces necesitamos tecnologías que produzcan saltos de curva en la interacción de estas tecnologías. Necesitamos más producción, más eficiencia de uso de insumos y recursos y menos impacto ambiental. Para eso tenemos tecnologías duras y tecnologías novedosas. Acá tenemos muchas mencionadas. Vamos a indicar unas pocas, por ejemplo, el mejoramiento genético. Fíjense, acá tenemos el rendimiento de híbridos de maíz en función del ambiente, ambientes más pobres, ambientes más ricos. Estos son híbridos viejos, estos son híbridos nuevos. Fíjense que en todos los ambientes los híbridos nuevos superan a los híbridos viejos. Los híbridos nuevos tienen más potencialidad y también en muchos casos más estabilidad de rendimiento. Estos otros trabajos muestran la respuesta mayor eficiencia de uso de nitrógeno y de agua de los híbridos nuevos comparado con los viejos. También tenemos los aportes de la biotecnología. Este es un ejemplo en donde se ve cómo el gen BT reduce el número de aplicaciones, en este caso para maíz safriña y para soja intacta en el norte de Argentina y Brasil, y cómo, por ejemplo, reduce el nivel de micotoxinas en grano al no ser afectados por orugas, que esto es un problema serio de la producción porque afecta a la salud el tema de las micotoxinas. En cuanto a algunas tecnologías novedosas, me gusta este ejemplo, en donde acá vemos un robot que controla maleza, con energía solar, con sensores que identifican la maleza, con tecnología satelital para ubicarse, y también con informática, ¿no? Este aparatito es una maravilla, que fíjense que en este caso es una notable innovación, que no hay cosas nuevas, sino combinadas de manera novedosa. Todas estas tecnologías se combinan de manera novedosa en este aparatito que controla malezas y que puede reducir enormemente la cantidad de plaguicida utilizado. Hace unos días estuve en una reunión en Lobería, en donde la gente de Viento Sur, son dos muchachos jóvenes, ingenieros, son Agustín y Esteban Bilbao, presentaban los avances que están logrando con este tipo de máquinas, que no son tan digamos, complejas como esta, pero que reducen hasta un 70% en el sistema de ellos, que mostraban la cantidad de herbicida utilizado. Y nos comentaban que entre un 3 y un 4% de las pulverizadoras del país registradas están ya con esta tecnología. Estos son avances muy notables e interesantes. Pero el énfasis acá quiero ponerlo en aquellas tecnologías de conocimientos y procesos. Porque el conocimiento del ambiente, de cómo funciona el cultivo, las pasturas y los pastizales, la biología de plagas, las complejas interacciones dinámicas entre los componentes del sistema, estos conocimientos nos tienen que guiar los procesos de la producción. Manejo de suelo, rotaciones, manejo de cultivos, manejo integrado de plagas. Estos son de bajos costos, pero requieren mucha dedicación. Los beneficios son apropiables por el productor en gran medida y podemos sacar mucho más provecho de las tecnologías duras que hoy tenemos disponibles.
Y acá hay un tema interesante, porque estas tecnologías de proceso, que también son los procesos a más largo plazo que se necesitan, están comprometidos por el sistema de producción con arrendamientos cortos, por ejemplo. Los arrendamientos cortos de 8 meses o de un año no van con estas tecnologías que requieren más dedicación. Y Alberto Quiroga, en la charla que tuvimos hace unos días, él decía que este era el principal limitante para una intensificación sostenible. Algunas tecnologías, acá tienen varias mencionadas: agricultura de procesos y conocimientos, agricultura conservacionista, rotaciones, manejo con bases ecofisiológicas y ecológicas, agricultura por ambiente y de precisión, doble cultivo, cultivo cobertura, etc. Vamos a ir rápido. Esto es simplemente doble cultivo, cómo los dobles cultivos mejoran la captura de agua y de radiación con respecto, acá tienen los dobles cultivos, con respecto a los cultivos puros, para radiación en barras blancas, para agua en barras grises. Más captura de radiación es más materia orgánica, más captura de agua son menos excesos hídricos, etc. Si nosotros conocemos, ¿por qué la ecofisiología consideramos que es importante? Si nosotros conocemos, por ejemplo, que los cultivos tienen momentos en los cuales un estrés causa más efecto en el componente número de granos, principal componente del rendimiento, entonces, conociendo esta realidad, uno puede orientar el manejo del cultivo, llámese en todo aspecto, fecha de siembra, cómo lo maneja en cuanto a la nutrición, al riego, al control de diversidad de bióticas, para optimizar en estos momentos, sobre todo en estos momentos, el estado de cultivo. Esto nos guía. Y acá voy a detenerme un poquito más, porque es un ejemplo de cómo el conocimiento de los cultivos y del ambiente nos da beneficios en los procesos y en la producción. Este es el ejemplo de agricultura por ambiente. Nosotros tuvimos la suerte de tener en nuestro grupo un asesor de Campos CREA de la zona de Tandil, y él se acercó con muchas inquietudes, y nosotros colaboramos en el proyecto, en donde los productores también estaban involucrados. Y fíjense que este es un establecimiento de San Lorenzo. Fíjense que los lotes se diseñaron en función de la topografía, buscando uniformidad, muy distinto a otro vecino que los lotes siguen siendo tradicionalmente más rectangulares, ¿sí? Entonces, identificar estos ambientes, adecuar las rotaciones a cada ambiente y adecuar el manejo de cultivo en cada ambiente, produjo aumentos de productividad de hasta un 20%. Y lo notable de esto es que es sin insumos. Esto es tecnología de conocimientos y de procesos. Y simplemente para que quede más claro esto, mencionamos que, por ejemplo, en las lomas, donde las heladas son menos, digamos, el periodo libre de heladas es más amplio, la floración del trigo se anticipó a través de la interacción entre fecha de siembra y cultivar. Eso permitió un cociente fototermal mejor para el trigo y sobre todo mejores condiciones en el llenado, pero también permitió asegurar en esta zona, que es más crítico el cultivo de segunda, permitió el adelantamiento de trigo, permitió la soja de segunda con más probabilidad de éxito, y lo que eran las partes menos productivas del establecimiento, las lomas, se transformaron con doble cultivo más seguro en las zonas más productivas. Notable este adelantamiento de la floración del trigo, porque el menor riesgo de helada lo permitía. También en los bajos, por ejemplo, se utilizaron sojas más precoces. Las sojas tienen alto potencial porque su periodo crítico se corre a condiciones mejores de radiación y de temperatura, pero necesitan de agua y de mejor nutrición, ¿sí? Bueno, en los bajos esto lo tiene más garantizado, el agua. Entonces las sojas precoces, alta potencialidad en los bajos, sojas de ciclo algo más largo en las lomas. Si se hace maíz en los bajos, se hace con todo el paquete para alta producción, que eso se maneja en los conceptos ecofisiológicos para esto. Si se decide hacer maíz en las lomas, que en un momento se lo retiró por el alto riesgo de sequía en floración, pero si se decide hacer maíz en las lomas, se hace con la tecnología de maíz tardío, para evitar que el periodo crítico que les comentaba antes caiga en momentos de alta probabilidad de déficit hídrico en esas lomas de suelo poco profundo, o si no con los esquemas de baja densidad. Es un ejemplo muy lindo de cómo los conceptos ecofisiológicos contribuyeron a este sistema de producción de agricultura por ambiente, y cómo también es necesario el conocimiento del ambiente y de las interacciones. Los principios de la agroecología. También son muy útiles los principios de la agroecología.
en cuanto a reciclado de biomasa, recirculación de nutrientes, mejorar el suelo, las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, mayor captura de recursos a través de más cobertura, diversificar, aprovechar los sinergismos, la visión sistémica. Bueno, fíjense que el Congreso de APRESID, el lema del Congreso de APRESID fue siempre verde, cobertura, siempre diverso, ¿no? Cómo los principios de la ecología están permeando y son muy útiles tenerlos en cuenta siempre al diseñar nuestros sistemas de producción. Aquí tomé una especie de resumen en donde, fíjense, el mundo versus Argentina. Argentina utiliza más plaguicidas, herbicidas sobre todo, que el resto del mundo, pero menos de la mitad de fertilizante que el resto del mundo, por hectárea, esto, ¿no? Utiliza mucho menos riego que el resto del mundo. La deforestación a nivel de porcentaje por año en Argentina es más alta que el promedio mundial, ¿sí? Y además la relación maíz-soja es más baja que en general en otras zonas del mundo. El primer punto, básicamente por barbecho químico se utiliza mucho herbicida, esto genera problemas o potencial de contaminación. Aquí tenemos pérdida de fertilidad, ¿no? Esto de alguna manera se relaciona con que no tenemos tanta historia agrícola como otros países, pero también se relaciona con que tenemos mucha soja, ¿no? Ya vamos a decir algo de esto. Bueno, lo del riego, tenemos mucho menos riego que el promedio mundial. La deforestación, con los problemas que genera de gases de efecto invernadero, biodiversidad, degradación y excesos hídricos, pero en cantidad total deforestada, Argentina ocupaba, en unos datos de hace unos años, el 9º lugar a nivel mundial. Pero en términos relativos es un valor que todavía preocupa. Y en cuanto a la degradación física de suelos, el hacer mucha soja afecta las propiedades físicas del suelo, lo que disminuye la infiltración, genera más escurrimiento, erosión, inundación, reduce el almacenamiento de agua con el impacto que eso tiene sobre los cultivos. Y fíjense que muchas de las condiciones de la soja en cuanto a poca fertilidad y degradación física, la soja es ideal para aprovechar la fertilidad residual y la degradación física de los suelos. ¿Por qué? Porque fija el nitrógeno, porque tiene los umbrales de fósforo más bajos que otros cultivos, y porque ante un estrés hídrico tiene el periodo de floración amplio, que sirve de escape, porque tiene el periodo de floración, salvo las hojas precoces, corrido más hacia momentos de menos déficit de presión de vapor, y porque tiene un umbral de esterilidad, de tasa de crecimiento por planta muy bajo. Entonces, la soja, digamos, es un cultivo que puede aprovechar lo residual que va quedando, pero esto sin duda es algo que tenemos que revertir. Este ejemplo de Esteban, que seguramente lo presentará más adelante en el ciclo, compara la producción argentina con estas redes de telas de araña, y fíjense cómo la producción argentina está caracterizada por buena productividad, pero muy alto uso de herbicida, comparado con el resto del mundo, y muy bajo uso de otros nutrientes, de mano de obra, de riego, pero fíjense la característica está signada más que nada por el barbecho químico. Esto seguramente Emilio lo va a tocar en su charla, no lo voy a mencionar, pero simplemente decir que están ocurriendo desde el 2003 a 2018, el trabajo que él me invitó a participar, que fue un honor para mí estar con él y aprendí muchísimo. Fíjense que muchas de las cosas que están ocurriendo en los campos, en los productores de Argentina, de alguna manera van contra tratar de lograr menor contaminación, más cultivos de cobertura, más aplicación al blanco, mayor disponibilidad de nutrientes, aumento de la fertilización, más balance de carbono por cultivo de cobertura y más gramíneas en las rotaciones, etcétera, etcétera. O sea, se está viendo un progreso y esto se lo dejo a Emilio, que lo va a retomar en su presentación. Bien, por último, ya terminando, la otra característica que necesitamos para estos problemas que estamos enfrentando, estos desafíos que estamos enfrentando, es la colaboración. Estos desafíos requieren colaboración. Y la colaboración es, me voy a referir al modelo interactivo de innovación, donde la investigación, la extensión y la comunidad conforman sociedades que aprenden a través de la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. Porque cuando de innovación se trata, la interacción da frutos de orden de magnitud superior a la suma de los efectos individuales. Y la colaboración es inherente al ser humano.
podemos discutir largo y tendido sobre si somos competitivos, si somos humanos. Bueno, cada vez hay más evidencia de que somos muy colaboradores, lamentablemente solo con el que identificamos como parte de nuestro grupo. Y la colaboración también tiene implicancias evolutivas. Algunos están haciendo resurgir los conceptos de Margulis, en donde no solamente el darwinismo y la supervivencia del más fuerte tiene fuertes implicancias evolutivas, sino también la cooperación, y acá tenemos como ejemplo los trabajos de Margulis. Y la importancia en este modelo de la solidez científica, el científico como ampliar alternativas, ¿no? El científico en este modelo tiene que tener solidez para aportar solidez científica al modelo interactivo de innovación. Y creo que tenemos un rol, los profesionales del campo y los científicos académicos, para moderar emociones y creencias en esta discusión de la intensificación sostenible. Para esto, para enfrentar estos problemas necesitamos entonces una estructura científico-técnica, una estructura científico y técnica sólida, incentivos, regulaciones, inversiones en infraestructura, monitoreo, buenos indicadores, pero sobre todo educación. Educación para la prosperidad individual, pero sobre todo para la prosperidad colectiva, que esto estamos más en deuda con esto, ¿no? La colaboración, la empatía, el diálogo y el respeto, para que se colabore y se conforme este modelo interactivo de innovación, que es para estos problemas a nivel global que enfrentamos, la manera de encontrar las soluciones. En cuanto a conclusiones, habíamos planteado que para Argentina este desafío, esto es una oportunidad, porque el mundo va a seguir demandando alimentos, se puede moderar esto reduciendo pérdidas y desperdicios y moderando dieta, pero esto va a seguir aumentando, lo que es una gran oportunidad. Pero tenemos el desafío de desacoplarlo del impacto ambiental. Hasta ahora van de la mano, y esto lo tenemos que desacoplar. Desacoplar producción de impacto ambiental, hay cada vez más autores que dicen que es totalmente compatible, otros van a decir que no, que si intensificás, eso no es compatible con el ambiente. Bueno, yo creo que la presentación fue dirigida a, digamos, al concepto de que sí es compatible, en la medida que apelemos a la innovación y a la colaboración. Y esta compatibilidad es posible en la medida que nos concentremos más en tecnologías de conocimientos y de procesos. Este es el libro que salió hace unos meses y que lo pueden bajar de manera gratuita de esta dirección, que es el repositorio de ediciones INTA. Bueno, espero no, fui un poco rápido dado la demora que habíamos tenido, espero no haberlos aturdido, pero estoy a disposición de ustedes para charlar y conversar. Muchísimas gracias, Fernando. Excelente. ¿Podrías dejar de presentar así nos vemos todos? Ahí estoy. Ahí estás. Muy buen resumen. Nos ha dado en poquísimo tiempo un panorama amplísimo y a la vez muy detallado de todos los desafíos y todas las oportunidades que está encontrando la agricultura en estas cosas que vos has descrito también. Bueno, vamos a abrir, somos poquitos, entonces creo que vale la pena también, si alguno quiere hacer alguna pregunta viva voz, hacerla, y creo que Daniel Plopper tiene algunas cosas para preguntarte. ¿Por qué no lo haces a viva voz directamente, Daniel? Siendo un grupo tan pequeño podemos hacerlo. Bueno, ahí ponía yo que justamente menciona entre las innovaciones y la intensificación sostenible, menciona la biotecnología, edición génica, y me parecía que eso a veces choca contra una sociedad que se resiste en buena medida, en algunos países más que en otros, a aceptar alimentos que vengan de productos de cultivos genéticamente modificados, OGM entre comillas. Todo es genéticamente modificado, pero bueno, ¿cómo hacer para lograr eso cuando en muchos casos implican menos cantidad de agroquímicos, ¿no? Muchos de ellos, menos herbicidas, menos insecticidas, y sin embargo todavía hay una resistencia a eso en relación sobre todo a lo que dijo Fernando al último de
la colaboración de lo que implica la sociedad ahí. Bien. Roberto Fernández publicó hace no sé si un par de años, Emilio, cuando compara la agroecología contra la agricultura industrial. 2 años tiene 2 ya. años. Les recomiendo que lo miren porque ahí hace un análisis. Los OGM, el grueso de la comunidad científica está de acuerdo en que eso no es, digamos, dañino al ser humano. El grueso, y ahora hace un análisis de ese aspecto. Lo que puede estar complicando acá es que si tenemos, por ejemplo, RR, y abusamos del glifosato, entonces ahí podemos tener glifosato en el ambiente. Pero el OGM en sí, para la dieta, y eso lo aclara Roberto en su trabajo, después de un análisis de la bibliografía, no hay casi discusión a nivel científico. Y ahí es donde yo digo la importancia que tiene la investigación para dar solidez científica a ese modelo interactivo de innovación. Y ahí está el libro de Pielke, que habla del honest broker, en donde el investigador tiene esa función, en mi opinión, y no tiene que ser ni activista ni lobista, sino que tiene que ser honesto y dar las alternativas. La decisión de cómo producir es algo más complejo, es algo que se da a nivel de la sociedad y a nivel de los gobiernos con la sociedad, pero donde, en mi opinión, los investigadores tienen el rol de dar las alternativas y la solidez disciplinaria para una buena discusión. Y por eso digo en algún momento, esto es muy difícil, ¿no es cierto? Pero tenemos el rol de moderar emociones y creencias, estos dogmatismos y fundamentalismos que muchas veces dominan la escena. Gracias, Fernando. Esa es mi opinión, ¿no? Pero es muy debatible todo esto, ¿no? Tal vez yo podría agregar a esta respuesta que has dado antes de pasarle, y a modo de abrir también una especie, no de debate sobre este punto en particular, pero sí sobre algunas reflexiones sobre este punto, es esa visión de que las tecnologías no son neutras a la cultura y funcionamiento de una sociedad. Entonces, ya se habla de ese sociosistema que la tecnología va generando. Como señalaba Fernando, no es el RR solamente, se reconoce que es totalmente inocuo, pero lo que acompaña el uso de esa tecnología es lo que de algún modo la sociedad plantea como conflictivo. Y es en donde, como él señala, debiéramos todos trabajar. Pero excelente la pregunta, Daniel. ¿Hay alguna otra pregunta o vos querés ampliar o rehacer tu pregunta? Tenés derecho a hacerlo, ¿eh? No, está clarito, está clarito. Está clarito. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, yo voy a preguntarle unas cosas a Fernando, porque él introdujo una definición sobre la búsqueda de mayor productividad que se apoya en esto de la intensificación sostenible. Y Fernando, ¿qué trabajos o proyectos tiene el país en marcha en relación a la intensificación sostenible que vos puedas comentarnos? Es decir, ¿cuánto es un modelo teórico plasmado en un papel y cuánto es lo que realmente se puede estar llevando al terreno y a la práctica, o por lo menos investigando en la práctica de todo esto? Emilio, Rubén Echeverría tiene levantado la mano hace rato. Ah, no lo veo yo, No, Rubén. tranquilo. No, yo puedo esperar, solamente quería felicitar a Fernando. Yo soy un uruguayo que vive en Washington y no sabía que íbamos a hablar de intensificación sostenible, pero es música para mis oídos, porque estoy de presidente de una comisión sobre el tema, sobre intensificación sostenible, y ahí puse en el chat
para los curiosos un link donde pueden ver qué estamos haciendo en la comisión. Entonces, me encantó la posición, comparto totalmente la posición de Fernando en este tema. Se ha dogmatizado y peleado muchísimo entre paradigmas de agroecología y otros, sin darse cuenta que en el sur global, si no intensificamos sosteniblemente, vamos mal. Entonces ahí citaba eso. Y lo único comentario es que los resultados que tenemos por ahora no son tan buenos. Yo antes, después de ser agrónomo, me convertí en economista y ahora ya me olvidé de todo, pero los resultados de inversión en intensificación sostenible en el sur global, China, India, todo el mundo, son bajísimos. 60.000 millones de dólares en total, todo, público, privado, private equity, remesas, todo junto es bajísimo. O sea, la inversión escasa que tiene el INTA, que debería tener, creo yo, muchísimo más, si la multiplicamos por todos los INTAs y los privados, sigue siendo bajísima. Entonces ahí ponemos unos números tratando de estimar cuánto costaría llegar a las metas que todos queremos llegar en la Agenda 2030. ¿Cuánto costaría? Así que ahora voy a bajar el libro de Fernando y me voy a entretener acá en Washington leyéndolo. Un placer estar acá, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, y fue justamente a raíz de tu comentario en el chat que yo traía esta pregunta hacia Fernando para que, discúlpame que no había visto tu mano levantada. No, tranquilo, tranquilo. Adelante, Fernando, entonces, todo tuyo. Muchas gracias, Rubén, y voy a mirar con mucha atención esto que nos estás diciendo. A ver, Emilio, primero quiero mencionar la importancia de los datos que vos trajiste a este trabajo que me invitaste a participar, en donde cómo se ve, si bien partiendo de niveles bajos, pero cómo se ve la proyección creciendo y en algunos casos exponencial, aunque desde muy bajo, en todas estas cosas que tienen que ver con la intensificación sostenible. Esto es algo que a mí me sorprendió. Y bueno, y después hablando con la gente uno ve esta reunión en la que estuve donde se ve cada vez más proporción de estas máquinas que aplican al blanco. Es realmente notable. El tema que es poco todavía, hay que acelerar, ¿no? Y en cuanto a ensayo que vos me preguntabas, en el 2010 Fernando García se acerca al INTA Balcarce con una inquietud. Y tuve la suerte de escucharlo y de avanzar en esto, porque se realizó un ensayo de intensificación sostenible en donde teníamos dos tratamientos. Bueno, o sea, el buen productor con su metodología de la zona, un productor medio por encima de la media, y todas las técnicas de intensificación sostenible que se nos ocurrían en función de los ensayos reduccionistas que se venían haciendo en el ámbito de nuestra regional. Entonces diseñamos en ese ensayo, poníamos el IW, o sea, los potenciales de secano como rendimiento objetivo, buscamos los cultivares que tanto de la rotación trigo, soja, maíz, soja, que eran más estables y con mayor potencial, hacíamos diagnóstico y buenas prácticas de fertilización, tratando de sincronizar el aporte del nutriente con la demanda, porque eso es un factor que aumenta mucho la eficiencia de recuperación, este acople, manejo del cultivo en cuanto a densidad y espaciamiento para capturar más rápidamente el nutriente, monitoreo de adversidades bióticas, utilizar cultivos de cobertura, monitoreo ambiental, plaguicidas, ahí tenemos el grupo de Costa y Aparicio que medían el flujo de plaguicidas en el suelo, teníamos instalados sistemas que captaban muestras en cada parcela, a nivel de grandes parcelas en el campo, pero con esta posibilidad de tomar estas muestras. Y bueno, y muy rápidamente hemos logrado un aumento del rendimiento, por supuesto, pero lo más interesante, el aumento en rendimiento por unidad de óxido nitroso emitido, un 26%, aumento de rendimiento por unidad de glifosato aplicado, un 46%, monitoreo ambiental, donde veíamos que hay algún factor ambiental que no mejoraba, tratábamos de intensificar algunas acciones para lograr corregirlo. Con cultivos de cobertura logramos reducir 90% de la presencia de malezas. Bueno, este trabajo terminó. Ahora tenemos intención de continuarlo. Yo ya me estoy jubilando, pero estamos armando el equipo para que lo continúe. Y hay otro ejemplo de lo que yo manejo, Emilio, hay muchos más en el país, ¿no? Pero
de lo que yo tengo conocimiento y donde he participado, que es en la chacra de Iraizo, conducido por Leandro Pontaroli, en donde además de estos 2 tratamientos, se suma uno adicional que a solicitud de los productores que están en las zonas de donde se prohíben los productos de síntesis química, están demandando nuevos conocimientos para cómo producir en esas condiciones. Entonces tenemos para sistemas agrícolas de cultivos, no mixtos, tenemos el tratamiento testigo de un productor medio, el intensificado sostenible, como les explicaba recién, como el de Valcarce, y un agroecológico. Y esto ya lleva 2 años, y lo que es interesantísimo de este proyecto es que participan la chacra de la provincia, el INTA, las universidades, empresas privadas, APRESID y ACREA, productores, y se arma algo tan virtuoso que vos, Emilio, lo conocés muy bien porque yo veo muchas veces este tipo de acciones en CREA y en APRESID, ¿no? Por ejemplo, Chacras APRESID es otro ejemplo virtuoso de este tipo de interacciones, ¿no? Así que estamos queriendo escribir estos resultados, que ya tenemos varios años, y a mí me parece que es la vía. No es suficiente, claro, uno le dice, seguimos usando glifosato, los ambientalistas más extremos no nos van a querer escuchar, pero estamos aprendiendo y estamos progresando. Y ahora este tratamiento de agroecológico también nos pegamos contra la pared, porque es muy difícil esa producción, para que no merme, digamos, pero estamos aprendiendo en eso. Excelente, Fernando. ¿Hay alguna otra pregunta que alguno que levante la mano que yo no haya visto? No, tenía otra preguntita que había anotado en mi... Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo están? Yo soy Bien, Eugenio. ingeniero forestal, becario CONICET, trabajando acá en el INTA de Patagonia del Norte, Bariloche. Y era una pregunta relacionada a lo que comentaba Fernando sobre estos ensayos de intensificación sostenible. Mi pregunta era si tenían en cuenta dejar corredores biológicos o tipo refugio para albergar polinizadores. Porque había visto un ensayo de Luca Garibaldi que comentaba que dejando estos corredores aumentaban, no sé, un 10% en la producción de soja. Bien, Eugenio. Bien, el diseño de este ensayo de Iraizo, por ejemplo, tiene entre parcelas, son grandes parcelas porque se hace todo con máquina como si fueran las máquinas del productor, ¿no? Se dejan a que venga la flora natural, digamos. Se discutió, vino gente para ver la mejor manera de hacerlo, pero todo el borde y parcelas que se meten dentro del ensayo, o sea, franjas que se meten dentro del ensayo, tienen ese objetivo que vos indicaste. Y no solamente polinizadores, sino también como es, enemigos naturales, ¿no? Así que está pensado. De todas maneras, no es lo ideal, ¿no? Porque son las parcelas, bueno, complica un poco la aleatorización, pero bueno, se contempló. Así está. Eugenio, ¿está respondida tu pregunta? Sí, está bien. Gracias, Fernando. Al contrario. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo sí, perdona el atrevimiento, pero un comentario, por favor, Rubén, comentario muy breve nomás, que esta conversación es buenísima, pero lo están mirando desde el punto de vista de investigación, cosa que es muy lógico, yo soy investigador también, pero a nivel mundial, por ahí, por el África, el Asia, el resto del mundo, esto ya no se ve como no se ve como lo ven ustedes, porque Argentina tiene un desarrollo espectacular agroalimentario, entonces están en la frontera. Pero el mundo, o sea, el summit en 2 semanas acá en Nueva York, de los sistemas alimentarios, los 10.000 millones de personas que va a haber que de alguna forma incluir, alimentar y pensar qué hacer, o sea, hay una fuerza, un paradigma fuertísimo de todas las agencias internacionales por intensificación sostenible pura y dura. Yo no tengo nada contra la agroecología. El 80% de lo que definimos la intensificación sostenible es prácticamente buenas prácticas agronómicas, agroecología. Pero con eso no se puede alimentar
o sea, yo no trabajo para Monsanto, pero digo, no se puede con agroecología alimentar al resto del mundo. O sea, es un poco, es un lujo, digamos, tener agroecología. Entonces, hay un mundo por ahí fuertísimo con la intensificación sostenible. Acabo de bajar el libro y ahora sí me lo voy a leer. Me parece que estos ensayos que mencionan ustedes, ojalá se puedan poner en el sitio del INTA o en algún lado que se puedan ver. Nos interesaría mucho en la comisión esta que yo estoy trabajando, vincular con ejemplos concretos del sur. Gracias. Rubén, salió un trabajo que lo tengo que rastrear, pero seguramente vos lo conocés. No me acuerdo ahora el autor, te pido disculpas, pero que hace mención a la cantidad de pequeños productores que hay en el mundo y que son responsables de un importante volumen de la producción y de la poca investigación que hay para los problemas de estos pequeños productores. Yo creo que vos haces referencia a eso y hay que ponerle más énfasis, ¿no? Y ahí después está lo de Pablo Titonel, que Pablo Titonel dice que para estos pequeños productores que están mucho más encima, con más atención, ahí la agroecología es una alternativa. Claro. Pero bueno, a ver. Pablo es miembro de la comisión que yo presido. Bien. Pablo es miembro de la comisión, tenemos muy buenas discusiones con Pablo, nos encanta tenerlo en la comisión y aprendimos mucho de todo el trabajo de Pablo. Pero la inversión que se hace en América Latina es menos de 1% del Producto Bruto Agropecuario. En Argentina se invierte un peso de cada 100 que produce el sector. En el resto del mundo norte desarrollado están invirtiendo 4. O sea, estamos muy baja inversión en investigación aplicada, nada de ciencia académica y cosas, o sea, investigación práctica para el desarrollo, digamos. Se invierte poco. Entonces, si bien la investigación no es lo mismo que la innovación, si invertimos muy poco en generar esos conocimientos, invertimos poco en la empatía, en los procesos que tú mencionabas, yo soy optimista, pero me parece que hay que invertir muchísimo más, frente a los gastos que tenemos en el mundo en tantas otras cosas que no sé si son tan importantes. Analía Conte estaba pidiendo la... Vamos. Sí, quisiera hacer simplemente una intervención en relación con lo que decía el ingeniero Fernando Andrade, respecto de que me parece muy interesante esos estudios empíricos que están haciendo los ingenieros agrónomos, los investigadores que trabajan en el campo. Yo particularmente soy geógrafa y lo que estoy viendo, que estudio mucho el problema de la agriculturización en la Argentina, es que en la Argentina, si bien hace falta invertir en este tipo de intensificación sostenible, la mejor respuesta que le podemos dar a los discursos conservacionistas es que la Argentina aumenta su productividad año a año, campaña tras campaña. Es decir, que no estamos haciendo tan mal las cosas. Entiendo yo que hay un factor de innovación en la Argentina que tal vez no lo hay en muchos otros países del mundo. Y entonces compensamos un poco la falta de inversión con esa capacidad de innovación que tiene el productor y el investigador en la Argentina. Es una opinión nada más que quería poner sobre la mesa como para agregar algo a este interesante intercambio que se está realizando, ¿no? Muchísimas gracias, Analía. Fernando, ¿querés decir algo al respecto? Sí, realmente el productor argentino es muy innovador. El tema que creo que hay que... lo que es preocupante es que tenemos un sistema de producción que se va adaptando a la degradación. No sé, Emilio, después o algún otro que quiera, porque la soja, o sea, si bien se está empezando a revertir, como muestra el trabajo de Emilio, la soja está brevando de esa degradación y se lo banca. Pero estamos empeorando, ¿no? Y lo que no ayuda a las tecnologías estas de procesos que se están dando, según las encuestas, lo que muestra este trabajo que les decía de Emilio, lo que no ayuda es el régimen de tenencia de explotación de la tierra, con estos arrendamientos cortos que van a contrapelo de estas tecnologías de procesos que requieren más plazo.
Coincido con lo que decís, Analía, y quiero también poner énfasis en la necesidad de encontrar soluciones a estas cosas, ¿no? Sí, sí. Desde luego que la investigación empírica hace falta y siempre nutre todo el sistema, ¿no? Pero pienso que, bueno, no estamos tan mal en relación con la baja inversión que, como decía Echeverría, se realiza, ¿no? A pesar de los esfuerzos de INTA de tantos años y todo lo demás, yo veo también impactos territoriales como geógrafa de la agricultura en la Argentina que no están muy estudiados o muy vistos, pero que un poco contradicen el discurso tan mal visto sobre la soja, ¿no? que ve tan degradadamente a la soja, en el sentido de que a pesar de tener excesiva superficie cubierta con cultivo de soja, hay áreas que se están recuperando gracias a que se está cultivando con soja. Es decir, hay muchas cosas que tienen como una mirada que no se ve y que hace falta, digamos, enfocar también en eso, cómo hay desarrollos territoriales que no están vistos, pero que se están dando, indudablemente. Aumentos de población en áreas donde está avanzando la agricultura, cosas por el estilo, ¿no? No, sí, Bueno, sí. es largo de exponer, desde luego, ¿no? Sí, sí. Creo, sí, no, de acuerdo. Emilio, vos podés, No, sí, lo voy a dejar para más adelante, no vamos a agotar el tema ahora, es un ciclo de 4 conferencias y va a avanzar sobre estos temas, obviamente, y es un problema multifacético el que enfrentamos, como señaló Fernando, y creo que él da en el clavo cuando tal vez pasa a veces desapercibido. En esas primeras transparencias que él mostraba, la mayor parte de los grandes cambios ocurrían merced a la innovación generada de manera casi unipersonal. Y los procesos que tenemos, los complejos problemas que tenemos que enfrentar ahora como humanidad, como país y como poblaciones o comunidades locales, requieren de esfuerzos colaborativos, requieren de que en la búsqueda de soluciones intervengan, generemos procesos innovadores, pero a partir de eso de que él llamó sociedades que aprenden, ¿no? Y en eso hay que estar. Y por ahí, si bien ahora introduciéndolo a Rubén en la discusión, si bien la inversión puede ser un booster, ¿no? un soplo muy rápido para generar actitudes colaborativas, nuclear gente y encarar proyectos de desarrollo directamente. Bueno, en el caso de Argentina, el reconocimiento de los problemas y la necesidad, merced a los escasos recursos, yo creo que puede desencadenar procesos equivalentes. Pero lo vamos a dejar para seguir discutiendo a lo largo de todo el ciclo. A mí me gustaría que Fernando, entonces, ya casi cerrando esta conferencia o este espacio de reflexión que tan rico hemos tenido con el aporte de nuestros invitados, vos podrías, yo notaba acá, bueno, a nivel global, si vos tuvieras que resumirnos, ¿cómo ves o evaluarías entonces el desempeño de la agricultura en 3 ejes que hacen a la sostenibilidad, en lo productivo, en lo ambiental y en lo social? ¿Cómo resumirías esto? Bueno, Después de este eso, tazo de desafíos y oportunidades, ¿no? bien. Metas productivas. Esto está analizado en el libro, no recuerdo el capítulo, pero si nosotros nos remitimos a los datos que sacamos sobre la base del año 2000 o 2005, con las proyecciones que se hacían de incremento de demanda, o sea, nos ubicamos en el año 2000 y hacemos una liñita al 2050 según las proyecciones que hacían
o que hacíamos en esos trabajos más viejos en el año 2000. ¿Cómo está hoy la producción real? Está por encima de esa liñita. O sea que las metas productivas están por encima de las proyecciones lineales que se habían hecho. Ojo que esas proyecciones pueden no ser lineales, pueden ser curvilineales, ¿tá? Es lo más lógico que sea curvilineal. Pero están por encima, o sea, estamos produciendo y seguimos satisfaciendo demandas crecientes, e incluso por encima de las proyecciones que se habían hecho, ¿tá? Claro, cuando miramos variables ambientales, estos son de los datos de la FAO, eso fue de la mano de mayor extracción de agua, aunque desacelerándose, mayor uso de fertilizantes sin desaceleración, mayores emisiones de dióxido de carbono sin desaceleración y mayores usos de plaguicidas con desaceleración. Esto quizá pueda ser, y alguno a lo mejor me puede confirmar, que los productos que hoy se utilizan a nivel de dosis de principio activo mucho más bajas en muchos casos que los viejos. Pero yo quiero también verlo como que empieza a regularse un poco el uso de plaguicidas. Y por otro lado, en el tema social, esto es una discusión, no es mi tema, pero me animé a abordarlo, se lo di para leer a dos sociólogos amigos que tengo y me dieron un ok como para ponerlo en el libro. Si uno mira las personas en pobreza extrema que había hace 3 décadas y lo que hay ahora, se han reducido enormemente, ¿no? Pero esto fue básicamente China y algunos países del sudeste asiático. Si uno mira a nivel de la población mundial, las curvas de población acumulada en función de los años, se van corriendo, en función de los ingresos, ¿no? Para los distintos años, se van corriendo las poblaciones hacia mayores ingresos. Hay mejoras. Y acá tengo el dato. En 1990, el 36% de la población mundial estaba en pobreza extrema. Hoy ese valor es del 11%, o cercano al 10%. Pobreza extrema es menos de $1 y 1,2 dólares, creo que era, no me acuerdo si tomé 1,2 o 1,5 dólares ahora. Pero la proporción de desnutridos desde el 2005 en adelante venía cayendo y en el 2010 dejó de caer y empezó a subir de nuevo y con la pandemia siguió subiendo. Y hoy tenemos, Rubén, no sé si me puedes confirmar, pero tenemos cerca de más de 820 millones de personas desnutridas en el 2018. Después de la pandemia debe ser mayor. Y lo que es grave de esto, si bien los países más pobres aumentan su poder adquisitivo, lo aumentan muy poco y la brecha es cada vez mayor. Y en los países de mayor inseguridad alimentaria, la producción per cápita estaba cayendo, hasta que hice el análisis en el 2018. Y son los países con más crecimiento poblacional, los más pobres, subsahariana, por ejemplo, y son los países en donde el calentamiento global está teniendo mayor impacto. Entonces, si bien los grandes números dicen la pobreza extrema está reduciendo, cuando miramos los más desprotegidos, la cosa está empeorando. Y acá sí me gustaría escuchar la opinión de Rubén. No, yo estoy de acuerdo, está empeorando rápidamente. Entonces, la desigualdad aumenta. Y además de los dos puntos que mencionaste, de que, bueno, hay un problema de mala nutrición, hay un problema de sobrenutrición, y está el que no hemos conversado en esta vuelta, pero algún día llegaremos, porque eso, los sistemas alimentarios tienen un problema enorme, y que está pegado a salud y pegado a medio ambiente. Pero además de eso, el gran tema es el cambio climático, que con 400 partes por millón de anhídrido carbónico,
con la agricultura mal entendida. La gente piensa que la agricultura es todo igual, no saben que la heterogeneidad de la agricultura es enorme, piensan que todas las vacas se crían industrialmente, no saben, no conocen el Cono Sur. Entonces, ante esa presión mundial, es una locura lo que está pasando, porque hay más desigualdad, más pobreza, más sobrepeso y obesidad con grandes costos de salud, y la gran pandemia para la cual tenemos vacunas, que es el cambio climático. Entonces, una de las cosas de la intensificación sostenible, que algún día sería bueno conversar, el gran negocio de fijar carbono. Eso es intensificación sostenible. Para mitigar no solo tenemos que emitir menos, tenemos que también fijar mucho más, ¿no? Descarbonizar, digamos. Entonces, ahí hay un negocio de intensificación sostenible espectacular para los países como los nuestros, que tenemos poca gente y mucha tierra. Pero bueno, los números no son buenos, Fernando, estoy totalmente de acuerdo, los números no son buenos, y la desigualdad, la gran grieta, para ponerlo en términos argentinos, mundial, se va agrandando. Se va agrandando, y bueno, hay 400 millones de jóvenes en África pensando en migrar, cruzar el Mediterráneo. 400 millones. En fin, gracias. No, muchas gracias a vos, Rubén. Bueno, creo que es hora de que vayamos cerrando. Son las 6:30 de la tarde, prácticamente. No sé si, Jorge, vos querés decir algunas palabras, si no, yo simplemente, antes de, en todo caso, de que vos hagas el cierre, invitarlos a participar de este mismo espacio de debate en este ciclo de 4 conferencias que tenemos el próximo jueves 7 de octubre. Ahí vamos a abordar el tema sobre cambios tecnológicos, pero en la agricultura extensiva y los desafíos que se nos plantea ya en Argentina. Es decir, vamos a bajar de lo global a lo local, tratando de entenderlo, qué es lo que ha pasado desde la producción, y después avanzaremos sobre qué pasa con el ambiente en la siguiente conferencia, y por último terminaremos con qué pasa con la innovación y las nuevas tecnologías en cuanto a lo que tengan para aportar. Así que desde mi rol como coordinador de esta primera conferencia, agradecerte mucho, Fernando, por la claridad de los conceptos, agradecerles mucho a ustedes por la participación, y invitarlos y esperarlos para que nos sigan acompañando en este debate y enriqueciendo este debate. Jorge, ¿querés despedir vos a los participantes? Muy poco por decir, Emilio, después de esto. La de Fernando ha sido una charla excepcional, que para legos como yo me ha servido para iluminarme, hasta bueno, empezar a entender el concepto de intensificar racionalmente, ¿no es cierto? Así que, Fernando, muchísimas gracias. Emilio, excelente coordinación. Habrá que pedir disculpas, especialmente a Fernando, por el estrés cuando estábamos mirando el reloj ahí, que esto no se daba el pitazo inicial. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado y por esta charla final que tuvimos, que bueno, es la gran ventaja de que ya hemos sido pocos. Pudimos charlar como en el living de casa. Así que, bueno, los esperamos de nuevo la próxima, y bueno, muchas gracias nuevamente. Yo personalmente lo disfruté, espero que haya sido igual para todos. Chao. Hasta luego. Muy bueno, gracias. Gracias. Muy bueno. Nos vemos entonces. Excelente charla, muchísimas gracias. Hola, Edith, un gusto verte, Edith. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. De lujo, gracias. Gracias por estar. Gracias, Antonio y Roberto, a todos, Martín. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Abrazo, Emilio. Gracias, Jorge. No, gracias a vos, Fer. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao.